Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 22 de julio del año 2026 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos relacionados con los conflictos globales. Los conflictos globales que afectan diariamente este mundo en que vivimos. Nos vamos a enfocar pues de manera específica en los dos conflictos más importantes en este momento. El conflicto que se está desarrollando en Europa y el conflicto que se está desarrollando en Oriente Medio. Vamos a estar hablando, por supuesto, del conflicto de Europa que se desarrolla en el territorio ucraniano, pero que involucra a toda la OTAN contra Rusia, pero en el territorio de Ucrania. Y bueno, un poco más al sur, por supuesto, todo lo que está ocurriendo, porque la verdad en el Medio Oriente la situación se ha disparado en las últimas horas. En el caso del conflicto de Ucrania no vamos a hablar mucho del frente, pero sí de algunas noticias importantes como la destitución de el comandante de las Fuerzas Armadas en Ucrania, en este caso el general Alexander Sirski, y bueno, todas estas implicaciones que trae, la posible reunión entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Vamos a ver si se realiza al fin, supuestamente se debe realizar mañana. Y bueno, del frente brevemente vamos a estar hablando. En el caso del Medio Oriente, como todos ustedes saben, Estados Unidos ha estado atacando a Irán. Irán ha respondido atacando las bases de los Estados Unidos en todo Medio Oriente, sobre todo en Jordania, Kuwait, fundamentalmente, además de otras zonas, pero no es lo más, digamos, lo de última hora. Lo de última hora es que de manera oficial los hutíes de Yemen han atacado dos petroleros saudíes que andaban por el Mar Rojo, que navegaban por el Mar Rojo, han sido atacados en la zona muy cercana, pero muy cercana a Al-Suqait. En esta zona que está aquí habrían sido atacados dos petroleros, otros 10 habrían sido obligados a retroceder, lo cual está declarando de manera oficial el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb aquí en el Mar Rojo, donde los hutíes han cumplido su palabra y ahora los saudíes no pueden operar en esta zona que está aquí. Es decir, los hutíes se suman oficialmente a la guerra en Medio Oriente. Es un polvorín el Medio Oriente y por supuesto vamos a estar hablando de todo eso. Como pueden ver, tenemos un programa con muchísima información. Queridos amigos, gracias a todos los que se están sumando a nuestra transmisión, gracias a nuestros suscriptores, gracias a los miembros de nuestro canal, por supuesto, gracias a nuestros moderadores. De verdad, son todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Gracias por participar en nuestro chat y vamos ya a comenzar. Vamos a comenzar por el conflicto en Ucrania y después nos vamos hacia el conflicto en Oriente Medio. Vamos a comenzar sobre el conflicto en Europa. Bueno, como todos deben saber ya a esta altura, pues Zelensky ha destituido oficialmente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, y lo ha reemplazado por el comandante de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhailo Drapati. Debido a la presión que ya habíamos mencionado en nuestro canal, las protestas constantes, la población ucraniana le pedía que ya reemplazara a Alexander Sirski. También debido a la presión, no nos vamos a engañar, de los globalistas, de sus amos, que lo han presionado y le han dicho: Zelensky, es hora de que reemplace ya a Sirski. Y bueno, Zelensky ha cedido. También, aunque bueno, todavía las protestas no han terminado porque quieren que restablezcan al anterior ministro de Defensa, que era Mikhailo Fedorov. Pero en este caso, Zelensky ha nombrado a Drapati. Zelensky nombró al general de división Mikhailo Drapati comandante en jefe de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania en sustitución de Alexander Sirski, haciendo este anuncio ya de manera oficial, ¿sí? Agradeciendo por supuesto a Sirski por la defensa de Kiev, la ofensiva de Kharkov y las operaciones de Kursk. Bueno, ¿qué decir de Sirski? Aquí tenemos a Sirski, aquí tenemos a Drapati, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, Zelensky menciona su ofensiva en Kharkov, pero Sirski tiene en su hoja una gran cadena de derrotas, en su hoja de trabajo, ¿no? En su historia como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tiene una gran cadena de derrotas consecutivas. Si bien se habla mucho de Zelensky defiende, ¿no?, su posición cuando lanzó esta contraofensiva en Kharkov,
Hay que también mencionar la parte negativa, y es que Sirski, que sus padres, por cierto, viven en Rusia, los padres de Sirski viven en Rusia. Lo curioso de Sirski, por si no lo saben, queridos amigos, ya lo hemos dicho, cuando Sirski se gradúa de militar, Sirski estudió en la Escuela Militar de Moscú. Esto es importante decirlo. Es nacido en Rusia también. Ahora, por supuesto, en aquel momento era un solo país, la Unión Soviética, pero bueno, Rusia como país independiente y Ucrania ya son países independientes separados de la Unión Soviética. Y bueno, es bueno recordar esto en el caso de Sirski. Ahora, es importante decir también que tiene una gran cadena de derrotas. La batalla de Bakhmut, la batalla de Avdiivka, derrotado completamente, la batalla por Ubledar, la batalla por Pokrovsk, ¿sí? La batalla de Mirnograd, cómo no mencionarla, ¿sí? En su hoja de vida. Eso hay que mencionarlo. Ni hablar de Mariupol, la batalla por Mariupol, la batalla por Toretsk, New York, son tantas. Y bueno, ahora la más reciente, la derrota incuestionable en Konstantinovka. Todavía quedan las grandes fortalezas del Donbass, en este caso Druzhkovka, Slaviansk, Kramatorsk, que pronto van a caer también bajo control ruso. Y bueno, sí, la verdad, destituido completamente el carnicero de Bakhmut, un general que se caracterizó durante mucho tiempo por, aun cuando ya las ciudades no tenían ningún sentido mantenerlas con soldados ucranianos, bueno, dejó abandonados a muchos de sus soldados solo con la finalidad de mantener las relaciones públicas y la propaganda y decir que la ciudad estaba bajo control ucraniano, como por ejemplo Konstantinovka, donde hace poco soldados ucranianos entraron, soldados de élite del regimiento número 425, entraron en Konstantinovka, ya con la ciudad completamente, completamente capturada por Rusia, para, con fines propagandísticos, decir que la ciudad estaba bajo control ucraniano. Bueno, ya ustedes vieron en este mismo canal que estos soldados fueron humillados completamente y los obligaron a usar la bandera de Rusia. Y bueno, ahora se incorpora este señor que no es nuevo, ¿no? Estuvo presente en la batalla por Mariupol, el señor Drapati, y ha tenido también una gran cadena de derrotas. Ahora, ¿qué dicen los ucranianos de la destitución de Sirski, el nombramiento de Drapati? Bueno, fuentes de Strana, esta publicación ucraniana, este periódico ucraniano, en círculos militares y políticos son lo que viene después. Y la realidad es que Zelensky no quería destituir a Sirski. Se dio no por las protestas callejeras, supuestamente, sino por la presión de Europa que le instó a escuchar a las fuerzas progresistas. Zelensky no tiene intención de otorgarle a Drapati un control real sobre el ejército. Ha conservado el Ministerio de Defensa como su principal herramienta de influencia, negándose a devolver a Fedorov. Recuerden que el ministro de Defensa fue destituido. Y puede saltarse a Drapati para dirigirse directamente al Estado Mayor General, lo que equivaldría a una especie de huelga italiana contra él si fuera necesario. Drapati, conocido por reaccionar públicamente cuando se le contradice, probablemente responderá de la misma manera. Los medios han presentado a Drapati como el comandante más eficaz de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, los altos mandos no comparten necesariamente esta opinión. Muchos están vinculados a Sirski y son hostiles a Drapati. También circulan rumores de que mantiene una red pagada de blogueros y medios para cuidar su imagen pública, además de ser conocido por realizar maniobras de relaciones públicas. Así que todavía existe una crisis política en Ucrania que va a seguir por unos cuantos días. Los regimientos de asalto, llamados regimientos de Sirski, representan un problema aparte. Unidades como Skala, que ya los mencionamos, el 425, ya están bajo escrutinio por presuntos abusos contra su personal, algo que hasta ahora estaba protegido por la cobertura política de Sirski. Esta protección ha desaparecido y existen causas penales abiertas. Se esperan más filtraciones e incluso posibles actos de insubordinación pública ante los medios y las fuerzas del orden por parte de las mismas unidades que actualmente llevan a cabo operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es decir, viendo desde un punto de vista ya de lo que puede significar esto ya en el campo de batalla, pueden existir más insubordinaciones de las que ya hay. En el caso del regimiento Skala, el 425, es bastante fiel a Sirski, ahora con la destitución. No parece que sean tan fieles a este señor y bueno,
cuidado, porque se pueden ver muchas traiciones ahora, a partir de ahora en el campo de batalla, ¿sí? Se pueden ver muchas traiciones a partir de ahora. Respecto a estas llamadas ofensivas, las opiniones están divididas entre quienes las consideran pérdidas inútiles para obtener ganancias insignificantes y quienes creen que están agotando por completo las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si Drapati decide reducirlas, Zelensky y Syrskyi podrían acusarlo de desperdiciar los logros obtenidos. Las advertencias de Zaluzhny sobre las dificultades que esperan a Drapati ahora parecen tener más sentido. Se espera una nueva presión para reinstalar a Fedorov como ministro de Defensa. Este ya rechazó el cargo de director de tecnología que Zelensky le ofreció como compensación. Así que ahí pueden ver, queridos amigos, la crisis política parece que va a continuar. Y bueno, precisamente a tono con esto, hoy diferentes medios también publicaban algo al respecto. En este caso, The Guardian, el periódico inglés, británico en este caso, The Guardian, expresaba que la presión sobre Zelensky, sobre el despido del ministro de Defensa, en este caso Fedorov, está aumentando, ¿no? Recuerden que en las protestas pedían que se fuera Syrskyi, pero que retornaba Fedorov. En este caso, Fedorov no ha retornado, Syrskyi ya fue despedido. Y bueno, los manifestantes tienen la intención de mantener protestas indefinidas en todo el país hasta que Fedorov sea restituido en su cargo. La oferta de Zelensky de ocupar otro cargo en el gobierno aún no ha logrado reducir el descontento público. Según las acusaciones, Fedorov rechazó el cargo de viceprimer ministro para el desarrollo tecnológico e insiste en regresar al Ministerio de Defensa, considerando que esta es una condición necesaria para implementar su programa de reforma del ejército. La publicación cita a un llamamiento del veterano de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmitry Kosyatinsky, para que se celebren protestas en varias ciudades ucranianas el próximo viernes, y señala que una de las principales demandas de los manifestantes sigue siendo el regreso de Fedorov. El diario The Guardian califica la situación de crisis política, como ya hemos dicho, y cita a una fuente anónima de alto rango del ejército ucraniano que afirma que Zelensky se enfrenta a una difícil decisión. Revocar su destitución parecería una concesión, mientras que negarse a restituir a Fedorov podría provocar nuevas protestas. Así estarían las cosas en Ucrania, queridos amigos, con esta crisis política que se ha desatado. Y bueno, sobre este hecho le habrían preguntado también a Rusia, en este caso a Peskov. Y bueno, Peskov respondía que el hecho de que el régimen de Kiev esté tambaleándose es evidente a simple vista, afirma Peskov sobre la dimisión de Syrskyi. Otras declaraciones del portavoz de Kremlin: las Fuerzas Armadas rusas, en el marco de la operación militar especial, continúan las operaciones ofensivas a lo largo de todo el frente. Las posturas sobre la cuestión territorial en la situación en torno a Ucrania difícilmente pueden debatirse públicamente. Kiev solo necesita tomar una decisión responsable para detener rápidamente los combates. Ya saben cuál es la decisión: retírense ya del Donbass. No hay límite para las sanciones, del mismo modo que no hay límite para la locura de los políticos europeos. Si antes las sanciones de los países de la Unión Europea solo afectaban indirectamente a sus economías, con la adopción del paquete número 21 las afectarán directamente, lo cual es mucho más doloroso. Aunque bueno, hay una cierta presión por parte de Grecia en este momento para que no se apruebe el paquete número 21 de sanciones. Otro que también salía a dar declaraciones hoy era Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que ha expresado que se ha acordado una reunión con Marco Rubio, el ministro, o en este caso el secretario de Estado de los Estados Unidos. Esta reunión tendría lugar mañana 23 de julio por la mañana, decía Sergei Lavrov. Otras declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores hablaba de que los estadounidenses están directamente implicados en el ataque con armas ucranianas contra objetivos en la Federación Rusa, incluidos objetivos civiles. Bueno, ya esto lo sabemos de sobra, ¿no? Estados Unidos está más que implicado, ¿sí?, en estos ataques contra Rusia. Pero bueno, todo parece indicar que Rusia también está implicado en los ataques de Irán precisos, quirúrgicos, contra las bases de los Estados Unidos en Jordania, en todo Medio Oriente, que bueno, como saben, hay ya varias pérdidas, muchas pérdidas de los soldados de los Estados Unidos. Así que cuidado, porque puede ser que Rusia le esté pagando con la misma moneda. Si ustedes siguen dándole la inteligencia a Ucrania, por supuesto los datos, los software para seguir
atacando a Rusia, incluso los drones para seguir atacando a Rusia. Bueno, Rusia no tiene otra cosa que hacer que hacer lo mismo y hacer una medida tipo espejo y hacer lo mismo, darle las coordenadas precisamente, la inteligencia necesaria para que Irán ataque de manera precisa, como lo está haciendo las bases de los Estados Unidos en Medio Oriente. Rusia no suministra armas a Irán, los rumores al respecto son vergonzosos. La continuación de las hostilidades en Oriente Medio no beneficia ni a Estados Unidos ni a Irán, y Moscú también desea que cesen. La ONU desempeñó un papel poco noble en la iniciativa del Mar Negro, que se implementó unilateralmente y en interés de Ucrania. No hubo propuestas para renovar la iniciativa del Mar Negro. Es necesario duplicar el volumen actual de intercambio comercial entre Rusia y los países de la ASEAN para 2036. Moscú considera que la mayoría de los países ASEAN o de la ASEAN comprenden la postura de Rusia sobre la solución del conflicto en Ucrania. A Rusia le preocupa la información sobre la intención de Alemania de obtener acceso a armas nucleares. Esas eran las palabras de Sergei Lavrov, y además Bloomberg publicaba hoy que Moscú cree que los acuerdos de Anchorage se han desmoronado. Moscú cree que el endurecimiento de la postura de Washington sobre la cuestión ucraniana supone el fin de los acuerdos informales. Según algunas fuentes, se alcanzaron durante la cumbre de Anchorage, Alaska. Los dirigentes rusos pretenden mantener el control sobre los territorios liberados, considerándolos, entre otras cosas, como elementos de una zona de amortiguación. Vladimir Putin también pretende establecer un control total sobre el territorio de la República Popular de Donetsk y las zonas fronterizas de las regiones de Sumy y Kharkov, que son consideradas por la parte rusa como parte de una futura zona de seguridad, que como saben ya lo están haciendo. Recuerden que Rusia, Rusia controla totalmente Lugansk, la mayor parte de Donetsk, gran parte de Kherson, gran parte de Zaporizhia, podríamos decirlo así. La mayor parte de Kherson, la mayor parte de Zaporizhia, la mayor parte de Donetsk, casi ya todo completo, y todo Lugansk. Pero de Kharkov, como saben, están estableciendo una zona de amortiguación, como ya habíamos nosotros explicado en nuestros reportes diarios, ¿sí? Una zona de amortiguación que se está creando a lo largo de toda la frontera con Kharkov, ¿sí? Aproximadamente. Y bueno, también se está creando una zona de amortiguación en la frontera con Sumy, ¿no? Toda esta zona que vemos aquí, que se estaría creando también en Sumy. De eso es lo que nos están diciendo, ¿no? En ese artículo. Anteriormente se barajó una opción de solución en la que Ucrania renunciaría a sus reivindicaciones sobre la región de Donetsk y Rusia devolvería partes de Sumy y Kharkov. Pero ya esto no tiene sentido, y es lo que siempre hemos venido diciendo. Ucrania se ha demorado mucho creyendo que tienen las de ganar, al contrario, tienen las de perder. Cuando Rusia le propuso, ustedes nos entregan la parte de Donetsk que no controlamos y nosotros le vamos a devolver Sumy, Kharkov y tal vez Dnipropetrovsk. Ucrania no aceptó, entonces Rusia ha dicho, bueno, ya no queremos que nos devuelvan, no te vamos a devolver nada. Si no nos quieres entregar el Donbass, lo vamos a tomar de todas maneras por la fuerza, que es lo que está pasando. Y además de eso, vamos también a controlar zonas de amortiguación en Sumy y Kharkov que no te vamos a devolver, con la posibilidad real de que si el conflicto se sigue extendiendo, Rusia pueda tomar incluso la ciudad de Kharkov, porque ya una vez tomado el Donbass, ya Rusia no tiene que enfocarse en el Donbass, sino concentrarse en otras zonas. Así que bueno, la realidad es que ya el escenario es improbable, y bueno, el endurecimiento de la retórica de los Estados Unidos ha hecho que este escenario sea improbable. Si Rusia no va a devolver la parte que controla de Kharkov y la parte que controla de Sumy. Las cosas están realmente muy, muy exacerbadas, podríamos decir. La retórica ha sido muy dura en los últimos días, a tal punto que, bueno, ya se habla de esta reunión que van a celebrar Marco Rubio y Sergei Lavrov, que se van a celebrar mañana. Rubio confirmó las próximas conversaciones con Lavrov sobre Ucrania y las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Según Rubio, las partes pretenden evaluar si actualmente existen oportunidades para encontrar soluciones y si Washington puede desempeñar un papel constructivo en el proceso de solución del conflicto. El problema es que Washington quiere ser juez y parte. Y no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. O eres parte o eres juez. O eres parte del conflicto o eres un mediador. Estados Unidos no puede ser mediador si está apoyando a Ucrania para atacar a Rusia. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Y bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha hecho hincapié en que, a pesar de las diferencias que aún persisten, Estados Unidos considera necesario mantener un diálogo de trabajo con Rusia.
Rubio señaló que Rusia y Estados Unidos siguen siendo las mayores potencias nucleares del mundo, por lo que negarse a entablar contacto entre ambos países sería, en su opinión, irresponsable desde el punto de vista de la seguridad internacional. Añadió además que la existencia de graves contradicciones no excluye la necesidad de mantener canales diplomáticos de comunicación entre los dos estados. Bueno, comunicación sí creo que debe mantener, pero con respecto a Ucrania, la verdad, yo creo que ya a esta altura ni Rusia, ni Lavrov, ni Putin, ni ninguno de los dirigentes rusos ya a esta altura puede caer en el juego y en la trampa de los Estados Unidos. Para nada. Así que, y bueno, fue precisamente Marco Rubio quien dijo que sí, estaban apoyando a Ucrania con estos ataques a Rusia y que, bueno, sí, que para a veces presionar a Rusia para que llegue a un acuerdo de paz era necesario este tipo de ataques. Así que no sé qué van a negociar mañana, no sé qué van a hablar, pero lo cierto es que se van a reunir. Y bueno, precisamente de esto último que estamos mencionando, de que los ataques a Rusia no van a lograr que Rusia se ponga de rodillas, de esto hablaba también el medio The New York Times. The New York Times publicaba que la verdad Putin no se va a rendir y luchará hasta el final. Putin no se va a rendir y luchará hasta el final, ¿sí? A pesar de las sanciones sin precedentes, la ruptura con Occidente, los problemas económicos y las cuantiosas pérdidas en el frente, el Kremlin ha mantenido la estabilidad general en Rusia y ha evitado el aislamiento internacional. Tras la invasión de Ucrania en el año 2022, muchos esperaban que Rusia se convirtiera en un estado paria. Sin embargo, como señala la publicación, el Kremlin pronto comprendió que la guerra se prolongaría y comenzó a fortalecer activamente su posición en los países del llamado Sur global. Muchos estados no quisieron elegir entre Rusia y Occidente, lo que permitió a Moscú mantener sus lazos internacionales a pesar de la presión de las sanciones. Rusia se adaptó constantemente a las nuevas circunstancias y la estrategia occidental de aislamiento no ha dado los frutos esperados o los resultados esperados. Yo diría que realmente esta estrategia de aislar a Rusia ha fracasado totalmente, estrepitosamente ha fracasado. Sin embargo, la guerra en Ucrania sigue siendo un factor determinante para la posición internacional de Rusia. Vladimir Putin está convencido de que el resultado del conflicto definirá el futuro papel de su país en el mundo y aún cree en la posibilidad de una victoria geopolítica. Haga lo que haga Occidente, Rusia no cederá. Putin ha apostado por la supervivencia de Occidente en un mundo donde parece haber una inagotable fuente de admiradores y simpatizantes, así como innumerables intermediarios y facilitadores. Su apuesta podría dar sus frutos. Así decía The New York Times, así lo decía. La verdad, la situación en este aspecto, pues le damos la razón a lo que dice aquí The New York Times. La verdad lo tenemos que decir. Putin no se va a rendir. Rusia no se va a rendir. Y bueno, se hablaba de un paquete de sanciones, el número 21, pero el Político ha publicado hoy que Grecia, un país de la Unión Europea, descarrila el plan de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Los países de la Unión Europea no han logrado llegar a un acuerdo sobre nuevas y drásticas sanciones contra Rusia después de que Grecia bloqueara las medidas para proteger su industria de transporte marítimo de combustible. Las conversaciones del miércoles, que terminaron a última hora de la noche, fueron solo el último de una serie de intentos por alcanzar un acuerdo unánime sobre una serie de medidas energéticas y comerciales diseñadas para agotar el presupuesto militar de Moscú. Cabe señalar que el paquete de medidas se presentó en junio, pero el debate sobre los detalles se ha retrasado, a pesar de que partes importantes del mismo, como la prohibición de la importación de productos del mar rusos y las restricciones de visado para el personal militar ruso, se suavizaron durante el proceso. Atenas ha adoptado una postura firme ante la propuesta de prohibir que las empresas de la Unión Europea suministren gas ruso a consumidores fuera de la Unión Europea, argumentando que va más allá de las decisiones previamente acordadas por los líderes y que la práctica continuará de todos modos, ya que los buques simplemente se volverán a registrar en el extranjero. Fracasa de esta manera la posibilidad de implantar este régimen de sanciones, el número 21. El paquete número 21 todavía no se ha acordado, aunque no quiere decir que no se va a acordar. Y bueno, la verdad es que según, digamos, las fuentes que hemos consultado en las últimas horas, la tasa de mortalidad en Ucrania es casi 4 veces superior a la tasa de natalidad. En los primeros 6 meses de 2026,
nacieron en el país 73.292 niños, mientras que el número de fallecimientos fue de 259.853 personas. En comparación con el mismo periodo de 2025, la tasa de natalidad ha disminuido otro 16%, mientras que la tasa de mortalidad ha aumentado en un 4%. En comparación con el primer semestre de 2021, el número de recién nacidos se ha reducido casi a la mitad. Según Open Data Bot, la situación demográfica más grave se observa en la parte de la República Popular de Donetsk ocupada por Ucrania, donde se registran 19 muertes por cada recién nacido. Así están las cosas en Ucrania, queridos amigos, donde se está desarrollando la guerra entre Rusia y la OTAN, pero en el territorio de Ucrania. Por cierto, vamos a seguir con más información. Ahora vamos a hablar un poco del frente y luego nos vamos hacia Oriente Medio. Pero antes de irnos hacia Oriente Medio y antes de hablarles un poquito del frente, quería decirles que tenemos muchas personas conectadas, a los cuales agradecemos, pero les pedimos que en este momento dejen su like. No olviden dejar su like. Es muy importante, queridos amigos. ¿Para qué? Para que de esta manera pues se pueda combatir el shadow ban de YouTube, que muchos de ustedes siempre me están diciendo en los comentarios que no les llegan las notificaciones de los directos. Bueno, los directos están siendo prácticamente baneados por completo, pero para eso, si usted deja su like, eso nos ayuda a que pueda llegar a muchas más personas, queridos amigos. ¿Sí? Ayuda mucho al algoritmo. Además, pueden participar en el chat de la transmisión, donde son todos bienvenidos, y además también pueden escribir en la caja de comentarios. Como siempre decimos, son todos siempre bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico, gracias a nuestros suscriptores, gracias a nuestros miembros del canal y también gracias a nuestros moderadores. Gracias a todos por participar. Pero ahora vamos a continuar. No nos vamos, queridos amigos, no nos vamos, vamos a continuar. Bueno, con respecto al frente, bien breve, la verdad, recuerden, se están desarrollando muchas acciones al mismo tiempo. Una de las más importantes es en la región de Kharkov. Las tropas rusas están creando una zona de amortiguación, como ya hemos explicado, que va desde diferentes zonas. Pero cuidado, porque si el ejército ruso logra avanzar en todas estas direcciones y logra asegurar esta zona que está aquí, nada, pero nada, no hay nada que pueda impedir, y hasta esto parece que van avanzando. No hay nada que pueda impedir que las tropas rusas puedan después lanzar una ofensiva hacia la propia ciudad de Kharkov, que sería tal vez desde el punto de vista militar no tan importante, pero desde el punto de vista político y de relaciones públicas, como le gusta a Ucrania, sería una de las derrotas más grandes sufridas por Ucrania en toda la guerra. Imagínense que Rusia pueda llegar hasta Kharkov. Lo importante que sería esto. Hay muchos ciudadanos de Kharkov todavía. Recuerden que Kharkov es la segunda ciudad en Ucrania, ¿no? Primero es Kiev, la capital, y la segunda en tamaño y en población es Kharkov, una población prorrusa, por cierto, ¿sí? Así que, bueno, Rusia está logrando muchos avances, está desarrollando una ofensiva bastante exitosa en toda esta zona, y bueno, con respecto a lo que está pasando en Donetsk, es, digamos, lo que más actualizamos cada día. Recuerden que el ejército ruso se está acercando al cinturón de fortalezas del Donbass, se está acercando a Sloviansk, a Kramatorsk, sobre todo a Kramatorsk. Hoy, como veíamos en la mañana, el ejército ruso logró capturar toda esta zona que está aquí, toda esta zona que vemos aquí, quedó capturada por las tropas rusas y se están acercando a un importante bastión, el bastión de Mykolaiivka. Si las tropas rusas toman Mykolaiivka, van, bueno, ya saben, van vía expedita hacia Sloviansk. Eso ya lo hemos explicado. Creo que no hace falta tampoco explicarlo mucho más. Con respecto a Kramatorsk, la situación tampoco es muy buena, que digamos, para el ejército ucraniano. Hemos estado avisando durante todos estos días que el ejército ruso está trabajando en un arco importante. Si logran tomar todas estas fortificaciones, como todo parece indicar que va a suceder, van a entrar en Vilenke, aunque algunos dicen que lo primero que va a hacer Rusia es asaltar el aeropuerto de Kramatorsk. Este aeropuerto, Kramatorsk es una ciudad grande, por cierto. Entonces, asaltarían el aeródromo de Kramatorsk. ¿Sí? Kramatorsk, recuerden que es una ciudad fortaleza. Aquí es donde está el mando ucraniano. Digamos que es la capital en la zona que Ucrania controla del Donbass. Es Kramatorsk. Así que miren la importancia. Entonces se menciona que Rusia primero va a asaltar Vilenke, o otros hablan de que va a asaltar el aeropuerto. Imagínense yo diciendo estas palabras en esta época. O sea, pensé que iba a demorar mucho más decir yo
que Rusia va a entrar en Kramatorsk. Fue aquí donde comenzó todo, queridos amigos, hace ya 12 años. En Sloviansk y Kramatorsk. Aquí comenzó todo. Las milicias del Donbass tomaron Kramatorsk y Sloviansk. Ucrania después los expulsa con la ayuda de la OTAN. Y bueno, 12 años después parece que se va a hacer justicia. Esto en cuanto a Kramatorsk. También saben que en cuanto a Konstantinovka, cayó completamente. Esto es incuestionable. Y si siguen frentes militares y políticos y vieron el programa de hoy, que lo vamos a dejar en la pantalla final, pudieron enterarse de que las tropas rusas ya han entrado oficialmente en Oleseo de Drukovka. ¿Por qué es tan importante Oleseo de Drukovka? Porque es la puerta hacia Drukovka. Si cae Oleseo de Drukovka, las tropas rusas van a entrar por el sur. Y esto va a tener una implicación directa en la batalla por Kramatorsk. Así que todo está conectado, como siempre hemos dicho. Este es el cinturón de fortalezas: Sloviansk, Kramatorsk y Drukovka. Estas serán las batallas más importantes de la guerra. Vamos a ver cómo Rusia puede maniobrar para lograrlo. Hasta ahora lo están logrando y parece que lo van a lograr, no importa quién sea el jefe de las fuerzas armadas en Ucrania. Hay que prestar especial atención a lo que está sucediendo en Dobropilia, una ciudad importante. Recuerden que Rusia está combatiendo en este momento en varias ciudades. Combate en Limán, combate en Dobropilia, está a punto de entrar en Kramatorsk. Pero hay que prestar especial atención a lo que está pasando en Dobropilia, donde el ejército ruso está logrando importantes avances en las últimas horas. Y cuidado, porque puede caer pronto Dobropilia. Esto sí que es una noticia terrible para el ejército ucraniano, porque desde Dobropilia las tropas rusas pueden hacer dos movimientos. Uno de ellos, alcanzar las fronteras centro-occidentales del Donbass, y la otra, y más importante, avanzar hacia el norte y salir a las espaldas del cinturón de fortalezas. Así que miren la importancia que tiene Dobropilia. Hoy Rusia ha avanzado en Dobropilia y ha podido cortar parte de la autopista T-0514. Veamos cómo se dan los acontecimientos aquí, pero la verdad es que está cediendo bastante Ucrania en esta zona del frente. Y bueno, lo otro más interesante del día de hoy, bueno, como saben, las tropas rusas lograron cruzar lo que es la frontera hacia Zaporizhia desde esta dirección. Han cruzado hacia Zaporizhia desde Dnipropetrovsk, un movimiento interesante del ejército ruso. Y el otro importante, no menos importante, y que está sucediendo cada día, son los ataques contra los petroleros, contra los graneleros, contra cada buque que intenta acercarse al Mar Negro. Rusia lo está atacando y Odessa se está convirtiendo prácticamente en una región fantasma. Cada día llegan buques, pero cada día esos buques son atacados y son destruidos, a tal punto que ya esa ruta no es una ruta segura. Hicimos brevemente este resumen del campo de batalla en el conflicto en Ucrania porque nos interesa hablarles también de lo que está pasando en Medio Oriente. Así que nos vamos a Medio Oriente. Bueno, en Medio Oriente, queridos amigos, está sucediendo de todo, ¿qué les puedo decir? Si tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en torno a Irán y Estados Unidos, bueno, intercambios de ataques de uno y otro bando constantemente. Estados Unidos ha estado atacando las bases de Irán, pero Irán está respondiendo como ya nos tiene acostumbrados, ¿sí? Voy a pasar aquí esta lámina para los hutíes porque pronto vamos a ir a donde están los hutíes. Recuerden que el Medio Oriente tiene dos cuellos de botella importantes. Uno, el estrecho de Hormuz, donde Irán ya ha cerrado el estrecho, y el otro, que no se había cerrado, pero que ya se ha cerrado, el estrecho de Bab el-Mandeb. Si bien Irán controla el Hormuz, los hutíes van a controlar y ya han comenzado a controlar el estrecho de Bab el-Mandeb. Bien, recuerden, Estados Unidos ha estado atacando a Irán todos estos días, pero Irán ha estado respondiendo a tal punto que han estado atacando las bases de los Estados Unidos en Kuwait, en Jordania, ¿sí? Sobre todo en Jordania, donde han muerto soldados de los Estados Unidos. Ya la cifra de soldados de los Estados Unidos que han muerto le puede costar muchísimo a Trump en las elecciones de medio término en noviembre. Irán está lanzando oleadas y oleadas de misiles y drones. Irán tiene cómo defenderse, siempre lo hemos dicho, misiles balísticos, misiles de crucero, ¿sí? Que son lanzados, solo le falta el hipersónico, pero tienen el de crucero y tienen el balístico, ¿sí? Irán tiene misiles antitanques, oleadas tras oleadas de misiles de la República Islámica, los leones persas que siguen demostrando que tienen cómo defenderse
de esta oleada de ataques que le ha estado realizando Estados Unidos constantemente, pero Irán sigue demostrando que tiene cómo defenderse. Pero lo peor para Estados Unidos no es que Irán está lanzando ataques por ataques, sino que la República Islámica de Irán cada vez ataca con más precisión. Y muchos han comenzado a decir ya que puede que la precisión tan exacta de los ataques de Irán en Kuwait, en Jordania, en Bahrein, en todos estos países, esa precisión se debe, valga la redundancia, a la precisa ayuda de Rusia. De eso están hablando diferentes medios y ahora vamos a estar, aquí están los misiles iraníes, de verdad, ¿sí? Los misiles iraníes demostrando que tienen, pero tienen muchísimo con qué defenderse. Y como saben, han sido atacadas bases en Kuwait, han sido atacadas bases en Bahrein, golpes a las bases de los Estados Unidos en Kuwait, bases en Bahrein, la quinta flota ha sido golpeada también, esto es en Kuwait, estas son instalaciones también de los Estados Unidos que han sido atacadas en las últimas horas por Irán. Miren aquí esta estación de radar como ha quedado completamente destruida en Kuwait. Estos son ataques más recientes realizados por los leones persas. Bahrein también ha sido golpeado y esto quiere decir que Irán tiene cómo defenderse. Nuevos ataques iraníes contra objetivos en Bahrein, ahí lo pueden ver. Y esto lo único que me da a entender es lo vulnerable que son los Estados Unidos. Muy vulnerables, extremadamente vulnerables contra los ataques que está realizando Irán, que sigue lanzando oleadas tras oleadas de misiles. Ahora, Kuwait y Bahrein no han sido las únicas afectadas. También han sido atacadas bases en Jordania. Y bueno, como saben, en el caso de Jordania, aquí lo pueden ver, Jordania, que tiene frontera con Israel, pues muchas bases han sido golpeadas, se han visto imágenes de los hangares destruidos, se han visto también imágenes de cómo los soldados de los Estados Unidos corren desesperadamente para ubicarse en los túneles. De verdad da hasta risa, ¿no? La humillación que están sufriendo los soldados de los Estados Unidos, que al parecer Estados Unidos no estaba preparado, ¿no?, para esta serie de ataques por parte de Rusia. A tal punto que se ha comenzado a cuestionar si realmente estos ataques tan precisos de Irán se deben a que Irán ha mejorado muchísimo la precisión de sus ataques, o a que Rusia lo está ayudando con inteligencia. Precisamente de esto hablaba el medio Reuters. ¿Está Rusia atacando bases secretas de la CIA? Irán las está atacando en Oriente Medio, según informa Reuters. Las bases de la CIA están siendo atacadas y los drones Shahed 136 o Geran han mejorado drásticamente su precisión gracias a la ayuda de ingenieros rusos. Al menos 2 objetivos de la CIA fueron blanco de ataques de gran precisión por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica al comienzo de la guerra. Entre ellas incluyen una base de la CIA en la embajada estadounidense en Riad y una instalación al este de Irak. Los analistas de inteligencia estadounidenses afirman que estos ataques iraníes de alta precisión contra bases de la CIA son difíciles de explicar si no es porque Rusia se encargó de ellos. Según las fuentes, otras instalaciones de la CIA también fueron atacadas. Para los propios iraníes sería difícil descubrir estas bases secretas. Rusia les está devolviendo el golpe a los Estados Unidos y tiene todo el derecho. Totalmente. Estados Unidos lleva 5 años proporcionando inteligencia, datos con sus satélites para que Ucrania ataque a Rusia, incluso armamento operado por propios Estados Unidos para atacar en el interior de Rusia, ni hablar de las armas de largo alcance. Estados Unidos le ha dado de todo a Ucrania para que ataque a Rusia. Y además, en los últimos tiempos, sobre todo, software, inteligencia, tecnología para atacar con drones. ¿Por qué Rusia no podría hacer lo mismo? Y creo que lo mismo, pero en este caso con Irán. Y creo que de esto va a la reunión que va a tener mañana Rubio. No es que Rubio esté tan interesado en conversar con Rusia, es que Rubio va a conversar con Lavrov precisamente para decirle, bueno, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros dejamos de darle inteligencia a Ucrania, dejamos de proporcionar estos software como el Palantir y otros más,
para atacar Rusia y ustedes dejan de proporcionar inteligencia y drones a Irán. Vamos a llegar a un acuerdo. Parece que de esto es lo que van a hablar mañana. Vamos a ver si es así, pero todo tal vez no se va a decir a puerta abierta, pero a puerta cerrada me temo que eso es lo que se va a conversar. Así que vamos a ver. Pero no es lo único, queridos amigos, porque tenemos una noticia importantísima de última hora, y es que los hutíes han entrado oficialmente en la guerra y el estrecho de Bab el-Mandeb parece que va a ser cerrado, queridos amigos. ¿Sí? Vamos a hacer como si fuera cerrado, aunque esto es, evidentemente, no funciona de esta manera. No es que ellos trazan una línea, pero bueno, es para representar de alguna manera el cierre. Se cierra el Bab el-Mandeb. Y es que días anteriores los hutíes habían anunciado un bloqueo contra Arabia Saudita. Mientras me tomo una botella de agua, un segundito por favor, o bueno, un poco de botella de agua aquí, un segundito nada más. Seguimos. Pues los hutíes han anunciado un bloqueo contra Arabia Saudita y advierten a los buques sobre el riesgo de ataques si entran en puertos saudíes. Esto lo habían anunciado hace un par de días, ¿sí? Este mensaje había sido transmitido por radio en la banda de muy alta frecuencia VHF utilizada para las comunicaciones con embarcaciones marítimas. Los hutíes ya habían advertido que no podían pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿sí? Y los buques que ignoraran esta advertencia y se dirigieran a puertos saudíes serían considerados objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas del movimiento, ¿sí? Tras los anuncios de este bloqueo, el mercado petrolero reaccionó con un aumento de los precios del petróleo. Esto fue hace un par de días, ¿sí? Después del anuncio, el crudo Brent superó brevemente los $90 por barril para luego retroceder hasta alrededor de $88 por barril. Esto fue solo hace un par de días. ¿Pero qué ha sucedido hoy? Bueno, hoy, queridos amigos, en esta zona que está aquí, en cerca de Ash-Sukait, aquí en este punto, 2 buques petroleros saudíes habrían sido golpeados por misiles y drones de los hutíes. Aquí justo fueron golpeados en el Mar Rojo antes de llegar al estrecho de Bab el-Mandeb. Como parte de romper el injusto y brutal bloqueo impuesto por el enemigo saudí sobre nuestro querido pueblo desde hace ya 12 años y para reforzar la ecuación de bloqueo por bloqueo, así como para reafirmar el derecho de nuestro gran pueblo a enfrentar la injusticia y la tiranía saudí-estadounidense, además de recuperar sus riquezas y derechos legítimos, las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo una operación militar cualitativa contra 2 petroleros saudíes que violaron la prohibición decretada por las Fuerzas Armadas en el Mar Rojo. Fíjense que no es en Hormuz, estamos hablando del Mar Rojo. Un buque petrolero llamado Laila y otro llamado Encelia fueron atacados. Ambos fueron atacados con varios misiles balísticos, misiles de crucero y drones. El ataque alcanzó sus objetivos con precisión por la gracia y ayuda de Dios, provocando un gran incendio en ambos buques. Pero esto no es lo único. En el mismo contexto, las Fuerzas Armadas de Yemen afirmaron haber obligado a aproximadamente 10 buques, repito, 10 buques a retirarse y dar media vuelta. Además, señalaron que continuarán sus operaciones navales contra los saudíes y seguirán aplicando la ecuación de bloqueo por bloqueo. También advirtieron al enemigo saudí que cualquier acción imprudente o agresión contra su país será respondida con operaciones de gran envergadura en el interior del territorio saudí y que las consecuencias serán graves con el permiso de Dios. Así decían los hutíes. Y sí, amigos, parece que ahora sí la situación ha escalado en Al-Sukait, aquí justo donde las habíamos anunciado, pues los buques Encelia y Laila fueron atacados, además de otros 10 buques que han sido obligados a retroceder. La situación se ha complicado. Recuerden que aproximadamente el 12% del comercio marítimo mundial, incluyendo una parte significativa del petróleo y el gas natural licuado, se transporta a través de este corredor. Recuerden que estamos hablando del Mar Rojo, donde en este corredor pues el 12% del comercio pasa por aquí, pero parece que no va a pasar por aquí porque ya los hutíes han golpeado este petrolero. Ahí lo pueden ver. Arden 2 petroleros saudíes por los ataques de los hutíes, que tienen también, como los iraníes, formas de defenderse, en este caso misiles
drones que han golpeado los petroleros y parece que entran en el juego definitivamente los saudíes. La verdad, tremendo lo que está pasando. Ya no se trata solamente del estrecho de Hormuz, sino del estrecho de Bab el-Mandeb, un estrecho marítimo de importancia estratégica que conecta la parte suroccidental de la península arábiga en Asia con el noreste de África. Este estrecho conduce al canal de Suez, constituyendo la ruta marítima más corta entre Europa, Asia y África Oriental. Ahí está, queridos amigos. Parece que sí. Y bueno, han sido golpeados en el Mar Rojo, mientras en Hormuz, en el Golfo Pérsico, la situación también está que arde. Es un polvorín ahora mismo en Oriente Medio, pero con esta información estamos terminando nuestro programa de hoy, queridos amigos. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. También suscríbanse a Frente Militar 360, donde estaremos publicando más información en los próximos días. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.